Hay archivos que no deberían existir, no porque estén ocultos, sino porque contradicen el orden normal de las cosas. Esta noche vamos a revisar uno de esos registros. Un documento administrativo, sencillo, frío, oficial, sin misterio aparente, sin símbolos extraños, sin advertencias. Y sin embargo, cuando se compararon las fechas, algo no encajaba, porque según ese registro, la persona fue inscrita oficialmente antes de haber nacido. No es una historia de terror, no es una teoría extrema, es un caso de paradoja documental. Y mientras avanzamos, vas a notar que cada dato es normal, hasta que deja de serlo. Al final de este archivo, veremos 3 posibles explicaciones racionales y una hipótesis que los investigadores no pudieron descartar del todo. Tú decidirás cuál tiene más sentido. Respira, ajusta el volumen y acompáñame en este expediente nocturno. El caso aparece en registros municipales digitalizados en los años 2000, durante un proceso rutinario de migración de archivos físicos a sistema digital. Miles de actas, miles de formularios, miles de fechas. Nada inusual, hasta que el sistema marcó una inconsistencia temporal. Un registro civil válido, con sello, con código, con firma, pero con una fecha imposible. ¿Cómo puede existir un registro previo al evento que registra? Esa fue exactamente la pregunta del auditor de datos esa noche. El documento correspondía a un varón, nombre común, sin antecedentes relevantes, sin notas especiales. Lugar, una oficina local de registro. Formato, estándar. Firma, verificada. La anomalía estaba solo en un campo. Fecha de inscripción, 14 de marzo. Fecha de nacimiento, 22 de marzo. A primera vista, parece un simple error administrativo. Y de hecho, eso fue lo que todos pensaron al principio. Pero los sistemas modernos no solo guardan la fecha visible, también guardan la huella de creación interna. Y ahí, la diferencia permanecía. Porque incluso corrigiendo el campo visible, la marca de tiempo del sistema seguía siendo anterior. Y eso no debía ser posible. Más adelante veremos por qué. Los técnicos asumieron una migración defectuosa, algo común cuando se digitalizan archivos antiguos. Pero al revisar, descubrieron que ese documento no venía del archivo antiguo, había sido creado digitalmente desde el origen. Y aquí es donde el caso dejó de ser administrativo y pasó a ser investigativo. Cuando un registro nace digital, cada acción deja rastro. Hora, acceso, confirmación, como huellas ordenadas. Según la secuencia del sistema, el operador inició sesión a las 22:11 de la noche. Un turno normal, sin alertas, sin incidentes técnicas reportadas. A las 22:18 abrió el módulo de nacimientos. A las 22:19 comenzó la carga de datos. Nombre, apellidos, centro médico, código de acta. Todo dentro de tiempos humanos normales. Ni demasiado rápido, ni demasiado lento. De hecho, los intervalos entre campos coincidían con el ritmo típico de alguien escribiendo sin prisa. Pausa, dato, pausa, confirmación. Nada automático, nada masivo. El registro se confirma a las 22:27. El sistema asigna número oficial. Sello digital aplicado. Proceso cerrado. Ese es el momento que queda grabado como nacimiento registrado. Pero, y aquí está la anomalía, el certificado médico tenía hora posterior. Y eso significa que el documento que valida el nacimiento todavía no existía cuando el sistema confirmó el registro. Más adelante veremos cómo intentaron explicarlo. La primera explicación fue simple: desfase de reloj interno.
Ocurre cuando un servidor no sincroniza bien su hora. Puede adelantarse, puede atrasarse. Nada misterioso. Pero esta hipótesis duró poco, porque los auditores compararon con otros registros creados ese mismo minuto. Todos coincidían. Misma hora, misma secuencia, sin desplazamiento. El reloj del sistema estaba correcto. Cuando una explicación sencilla cae, se busca la segunda, siempre con calma, siempre con método. Algunos sistemas permiten precargar formularios antes de que el evento ocurra. Por ejemplo, dejar datos listos y confirmar después. Sería como preparar un sobre antes de recibir la carta. Suena razonable, hasta que revisaron el tipo de formulario. Ese módulo específico no permitía precarga, solo creación directa. Y ese detalle hizo que el caso pasara de error probable a inconsistencia no clasificada. Todavía falta la tercera hipótesis técnica, la más interesante, y la veremos brevemente. Entonces, entrevistaron al operador. Conversación tranquila, sin acusaciones. El operador recordó el turno, recordó la pantalla, recordó el proceso. No recordó nada extraño. Para él, fue un registro más entre muchos. A veces, los eventos anómalos no se sienten anómalos mientras ocurren. Solo parecen distintos cuando se miran después. Documento puente. Existe algo llamado registro puente. Se usa cuando un sistema recibe confirmación externa antes del documento final, como una señal previa. El problema es que ese hospital no tenía integración automática. Todo era manual. No había puente posible. Y aquí fue cuando el informe interno cambió de categoría, de revisión técnica a revisión especial. En la siguiente sección del expediente, entraremos en las hipótesis humanas, porque cuando la técnica no explica, se revisa comportamiento, y ahí aparece el detalle que casi nadie notó en la primera auditoría. Respira lento. Hasta ahora hemos visto un registro correcto, un sistema correcto, un operador correcto, y aún así, una fecha imposible. En la siguiente parte, analizaremos las explicaciones humanas más probables y la teoría alternativa que quedó anotada, pero nunca publicada oficialmente. Cuando la técnica no encuentra respuesta, la auditoría cambia de ángulo. No se revisan sistemas, se revisan personas, procesos humanos, decisiones humanas, atajos humanos. Porque estadísticamente, la mayoría de anomalías nacen ahí. La explicación más probable fue directa. El operador pudo haber escrito una fecha incorrecta en uno de los campos secundarios. Algo pequeño, un número invertido, un mes mal seleccionado. Sucede más de lo que imaginamos. Pero en este caso, los campos no eran editables manualmente. La fecha se generaba desde el evento confirmado. No podía escribirse a mano. Cuando eliminas lo editable, lo accidental, lo improvisado, lo que queda merece atención. Sin alarma, sin dramatismo, solo atención. Algunos operadores crean registros de prueba para verificar el sistema. Luego deben borrarlos. Tal vez alguien creó uno y olvidó eliminarlo. Buena teoría, hasta que revisaron el historial completo. No existía registro borrado, no existía duplicado, no existía prueba. Solo uno. Y ese único registro es el que permaneció con fecha anterior. Ahora llegamos a la última hipótesis racional fuerte, la que finalmente se dejó como explicación oficial. El informe final concluyó esto. El certificado médico fue cargado con retraso. El nacimiento ocurrió antes, pero el documento médico se digitalizó después. Por eso parecía invertido. Es decir, no fue el registro temprano, fue el certificado tardío. Esta explicación es coherente, ocurre, tiene precedentes. Los sistemas no siempre reciben datos al mismo ritmo, y para la auditoría, eso cerraba el caso, oficialmente. En el anexo técnico, no en el informe principal,
quedó una nota breve, 3 líneas solamente. Decía: la marca de creación primaria precede a toda carga externa conocida. Es decir, según la traza raíz del sistema, el registro sí nació primero. Algunos analistas, no oficialmente, lo llamaron paradoja administrativa, no como fenómeno físico, no como evento imposible, sino como categoría de archivo, cuando el orden lógico no coincide con el orden registrado. Una paradoja de datos. No significa viajar en el tiempo, no significa predicción, no significa algo sobrenatural. Significa que, aún sistemas precisos, a veces muestran historias desordenadas, como si la cronología respirara distinto. Piensa en esto con calma. Nuestra vida se